del café. Esta grabación va a quedar publicada en nuestro canal de YouTube. Posteriormente les estaremos pues dando el enlace pues para que si quieren oírlo posteriormente o compartirlo con alguno de sus colegas, pues bien puedan lo hagan. Margarita, somos todo oídos, dándote nuevamente las gracias por asistir y este es tu casa, este es tu espacio y a todos pues les pediría que en la medida de lo posible tratemos de mantener silenciado el micrófono mientras ella esté. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario, levanta la manito que vamos a estar muy pendientes pues de darles la palabra. Y igual si quieren encender el video pues mientras estén haciendo sus intervenciones no hay ningún problema. Muchísimas gracias pues y adelante Margarita. Gracias, Carlos. Yo quiero presentar unas cuantas diapositivas que tengo. ¿Lo puedo hacer ahora? Sí, claro, cómo no. Este es tu espacio. Ok. ¿La están viendo en este momento? Así es. Bueno, entonces muchas gracias a todos los que asisten. Recuerden que es un conversatorio. Bienvenidas pues las preguntas, las apreciaciones y las opiniones. Bueno, el tema entonces que vamos a tratar hoy es la difusión de la información en los archivos. Realmente el principio de la divulgación proactiva de la información indica entonces que las instituciones deberían, digo deberían, pues porque en la mayoría de los casos no se está realizando en este momento, pero deberían fomentar la información, es decir, casi que ayudarle a los usuarios, invitarlos a consultar la información. Y para ello entonces, pues lo que deben hacer las instituciones y nosotros los archivistas es fomentar y hacer difusión de la información que se custodia, que se conserva en los archivos. Se ha creído que la difusión se debe hacer es en los archivos históricos, lo cual no es cierto, porque en los archivos administrativos, pues también se encuentra información de la cual podemos hacer de alguna manera algún tipo de difusión, vuelvo y digo, para que los usuarios o las personas potencialmente que necesitan dicha información sepan dónde encontrar esa información. Entonces, pues Colombia es un país normativo, tenemos infinidad de normas. Desde la archivística encontramos que se habla de manera expresa de la difusión de la información. En la Ley General de Archivos, en el artículo 50, hablan de la difusión de la información, de que la institución, el Archivo General de la Nación, entregará algún tipo de bienestar, pues como de alguna atención a quienes difundan la información. Bueno, posterior en el decreto 2609, encontramos que allí también en el artículo 7 del decreto 2609 del año 2012, en las etapas de gestión documental se habla de manera expresa de la difusión. Entonces, encontramos pues que para las personas normativas y que siguen estrictamente esto, entonces ya vemos que se ha venido hablando pues de esta actividad que se debe realizar en los archivos. Posterior en la ley 1712, que es la ley de acceso a la información, pues allí se habla pues de manera más explícita lo que es el acceso a la información. Nos indican también en esta normativa que se debe publicar las instituciones públicas. Recordemos que la normatividad archivística en Colombia está dirigida a las instituciones públicas y a las privadas con función pública.
Entonces, allí nos dicen en la ley 1712 que las instituciones públicas y las privadas con función pública deben hacer visible en sus páginas web o en las carteleras institucionales los servicios que presta dicha institución, los trámites, los procedimientos y el funcionamiento de la misma. ¿Esto por qué? Porque en la medida que los ciudadanos e incluso los mismos usuarios internos conozcan los servicios y los trámites que se desarrollan en esa institución, pues también habrá allí una idea de qué tipo de información encontramos en esos archivos y en esa institución específicamente. También nos indican que se debe publicar los mecanismos de acceso. En la norma, en la ley 1712 nos indican pues que los mecanismos de acceso pueden ser solicitudes verbales, solicitudes escritas, solicitudes escritas en formato electrónico y en el formato papel. Y hoy día con todos estos, con las redes sociales, pues entonces algunas personas más osadas realizan algunas solicitudes a través de estos mecanismos de las redes sociales. Entonces también debemos estar atentos a estos mecanismos. La alfabetización. La realidad, hoy por hoy, Márgara, la realidad, pues, frente a toda esta normativa, ¿cuál es? Pues realmente sí hay una difusión así tan profusa como la ley, pues, digamos, lo ordena, ¿o no? ¿O vos que has estado más al frente del asunto? Pues realmente la realidad que nos cobija es que no es tan cercano, o sea, no es tan cierto que el ciudadano, por una parte, no hemos alfabetizado al ciudadano, ni los entes del Estado que en la misma normativa dicen que ellos se encargarán de ayudar y de orientar al ciudadano para que sea consciente de su derecho al acceso de la información, ni las instituciones como tal, ni los líderes de la información en las empresas, porque pues para poder yo como líder del archivo de una institución tener eh, usuarios activos, internos y externos, pues yo debo empezar por identificar cuáles son mis usuarios y alfabetizar esos usuarios. Alfabetización de la información es enseñarle a los ciudadanos a que cuando necesiten información, cómo la consultan, dónde la consultan y cuando la tienen, hacer uso responsable de esa información. Eso es lo principal, la alfabetización de los usuarios. El café anterior con Marco Antonio Gozar, estuvimos tratando ese tema y la importancia realmente de esa parte en la archivística. De repente, ahora cuando tú nos planteas esto, yo creo que ya empezamos a darnos cuenta de la trascendencia y del impacto que tiene lo que nos propone Marco, porque pues más allá de organizar, como lo digo yo a veces muy jocosamente, carpetas con ganchos y hacer foliaciones, realmente el ejercicio archivístico tiene unos puntos más allá y creo que estás tocando el punto más álgido, que es la parte de alfabetización. Claro, Carlos, y es que recordemos que la función principal de los archivos, la función social de los archivos es el acceso a la información. O sea, la mayoría de las unidades de información denominadas archivo se quedan o nos quedamos en la mitad de la tarea, en ver que la información está muy bien organizada y en que podemos acceder a ello fácilmente, pero acceder los usuarios internos o acceder el mismo que la administra. Y la función social, la función real de los archivos es que los usuarios en general, accedan rápidamente a la información. Entonces, si yo me quedo con mis usuarios internos, ¿dónde están los usuarios externos y dónde están mis usuarios potenciales?
O sea, los que no saben todavía que yo tengo información o que la institución custodia información que a ellos les interesa. Sí, definitivamente. Y pues digamos que en muy buena parte, como tú lo mencionabas, las entidades que prestan servicios públicos, por ejemplo las universidades, son muy llamadas a hacer este ejercicio de difusión de todos los temas misionales que manejan en ellas. Por decir algo, todos los temas de proyección social, todos los temas de investigación, todo eso que debería hacerse desde los archivos y yo diría que en común acuerdo con bibliotecas, ¿no? Es que ahí están nuestro trabajo interdisciplinario y lo que comúnmente se conoce como las ciencias de la información, que es la documentación y la bibliotecología y la archivística, un trío perfecto si trabajáramos de la mano, porque hay muchos elementos de la bibliotecología que en la archivística nos son muy útiles y asimismo hay elementos de la archivística que a la bibliotecología les son útiles, pero son útiles en la medida en que trabajemos conjuntamente. Bueno, finalmente tenemos acá entonces la visualización de los documentos. ¿Cómo visualiza nuestro usuario final o cómo hacemos que ese usuario final visualice la información? Hoy día, entonces, los iconos que les he ido mostrando acá son los iconos de redes sociales que nos pueden apoyar, ayudar, servir de intermediación, de herramienta para hacer visible esa información que custodiamos en los archivos, para llegar más fácil a los usuarios o al usuario que lo requirió por esa oportunidad en la respuesta. Y a los que todavía no saben que un archivo X custodia información que requiere, pues como decía anteriormente, a través de la alfabetización, a través de los estudios de usuarios, buscar esos usuarios y hacerles saber que hay información que posiblemente ellos están requiriendo o van a requerir en determinado momento de la vida. Sí, de hecho, digamos que tratando de concatenar nuestro café de hoy con los anteriores cafés, recordemos cuando la doctora Giovanna Palacio nos hablaba sobre el tema de la gestión de la información pública, todos estos mecanismos que dentro de la ley de transparencia se plantean como necesarios y están obligados en la ley de tenerse definidos y con este propósito final y es poder hacer difusión de la información de la entidad. Y obviamente pasamos a un café posterior de Joana con Marco hablando sobre el tema de la alfabetización que es necesaria. Y yo creo que hoy nos planteas algo que es muy importante y que justamente esta semana tuve la oportunidad de compartir con una entidad pública y es el tema de caracterización de los usuarios, porque no tiene mucho sentido hacer un ejercicio de elaborar instrumentos de gestión de información pública para dejarlos simplemente colgados en una página web y no hacer este ejercicio de caracterización de usuarios para poder hacer la difusión que es, digamos, la esencia principal de todo esto que tú hoy nos propones. Claro, Carlos, y lo que decías ahora de trabajar conjuntamente con las bibliotecas a la archivística nos llevan años luz frente a la alfabetización y frente al estudio de usuarios, porque ellos trabajan con estos dos elementos de manera permanente, con la alfabetización de usuarios y con los estudios de usuario. Nosotros todavía no hemos profundizado y hemos sido conscientes de esta labor, que en la medida en que nosotros capacitemos, alfabeticemos realmente a nuestros usuarios, pues ellos van a ser muy responsables con la información, pero primero, sobre todo, van a saber dónde encontrar esa información que están requiriendo y que pierden tiempo valioso en encontrarla. Y nosotros, teniéndola muy organizada en los anaqueles de los archivos, pues cuando realmente lo que necesitamos es que sea consultada, que sea muy consultada esa información
¿Y cómo va a ser muy consultada si conozco cuáles son mis usuarios y alfabetizo a esos usuarios? Sí, de acuerdo. Esta semana, precisamente, como te contaba, con una entidad que estamos asesorando, le decíamos, bueno, ya, por ejemplo, Mintic en Colombia, el Ministerio de las TIC, dio unos esquemas para hacer publicación de información que es, digamos, de carácter administrativo. Pero también si uno se pone a mirar en el detalle, está todo lo misional. Y qué bueno que esa información estuviese realmente ahí, no en los anaqueles, ¿cierto? Eh, Sobre todo no por querer desprendernos del servicio al usuario, sino por realmente demostrarle al ciudadano que la información realmente está ahí, está disponible. Es decir, hacer esa difusión que tú hoy nos propones. Claro, y como todo es un conjunto, pues acá cuando pensamos en que si la información realmente es más consultada, pues realmente tendríamos unos indicadores sociales que mostrar en las unidades de información denominadas archivo, porque muchas veces nos quedamos básicamente con el indicador transferencias recibidas, indicador préstamos realizados, pero son préstamos internos, cuando también tenemos que pensar, creo yo, y fortalecer mucho más son las consultas externas, es decir, de la ciudadanía en general, de la comunidad. En la Ley General de Archivos, perdón, la Ley 1712, la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, entonces nos habla de la publicación de datos abiertos, que ahora me preguntabas si se cumple o no. Realmente la publicación de datos abiertos también se ha quedado básicamente en la norma, porque las pocas instituciones que publican información valiosa en sus páginas web o en sus portales de transparencia de la información no publican información con datos abiertos, formatos alternativos, es decir, publicar información en la lengua de nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, para las personas que tienen algún tipo de diferencia cognitiva o de movimiento. La norma, la ley de 1712 de manera expresa indica que se debe publicar información para este público, y son pocas las instituciones que hoy día uno encuentra información, y básicamente está limitada para el lenguaje de sordomudos y para las personas que tienen algún tipo de limitación visual, pero hay otra gran cantidad de limitaciones que deben ser contadas también y pensadas pues algún medio alternativo para que ellos accedan a la información. Lo otro también es el lenguaje claro. La ciudadanía muchas veces se priva de solicitar información que requiere. ¿Por qué? Porque le contestan en unos términos que el ciudadano se queda en las mismas, citando una cantidad de normativa, pero en ninguna parte le dicen lo que el ciudadano preguntó. Entonces no utilizan un lenguaje claro y se escudan también algunas instituciones cuando se habla de la clasificación y la reserva de la información, se escudan en ello y evitan utilizar esta otra herramienta que nos están dando, que es la anonimización de datos. Es decir, publicar información que tiene datos clasificados y o reservados, pero que es mínima esa información clasificada y reservada dentro de un documento, por decir algún documento de 5 o 6 páginas, que realmente sea un párrafo el que es reservado. Entonces hay unos mecanismos que la misma norma nos indica que la empresa debería activar con el fin de hacer accesible esa información a la comunidad y no dejar ese documento de 6 hojas que la comunidad lo necesita cuando es solamente un párrafo el que debe ser clasificado y reservado. En el,
En el chat de esta reunión les acabo de colocar a todos una dirección electrónica que es donde Mintic publicó la guía para el uso y aprovechamiento de datos abiertos en Colombia. Interesante que ahora se tomen un momentico, la descarguen y si están pues obviamente en la línea de hacer difusión, pues ya Colombia particularmente tiene un sitio web que se llama así datosabiertos.gov.co, donde está datos.gov.co, perdón, donde está, digamos, debería estar toda la información de las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos. Y obviamente eso, yo creo que esa guía es un buen referente para entrar, pues digamos, como a calentar motores los que están interesados en publicar o difundir información de sus entidades. Claro, es que hay mucha información y como no, muchas veces nos escudamos los archivistas, es que son muchas las actividades que tenemos que desarrollar, es cierto, pero muchas veces nos vamos quedando en esas actividades que son del día a día y que son las actividades mecánicas. Y tenemos que ir más allá a las labores administrativas y vuelvo y digo, a cumplir el objeto social de los archivos, que es que el ciudadano pueda acceder fácilmente a la información, fácilmente, no convertir en un calvario el acceso a la información que debería ser de manera muy oportuna y que incluso, como lo dije al principio, aplicar la difusión de esa información incluso antes de que el ciudadano llegue a pedirla. Debería ser la meta de todos los archivos públicos, administrativos, porque vuelvo y digo, está como en la conciencia de las personas, que es que la difusión y eso de que las personas conozcan el archivo es para los archivos históricos, y no, es para todo tipo de archivo. Los archivos administrativos también están llamados a hacer las visitas guiadas, a que las personas conozcan. Muchas veces en las mismas instituciones la gente pasa años en las instituciones y se van sin conocer el archivo o saber siquiera que allí había un archivo, ¿cierto? Entonces es esa labor, esa invitación a los asistentes y a mis colegas archivistas, tratar de hacer difusión de la información que se custodia allí y de la misma sede del archivo, que las personas la conozcan, que sepan qué es lo que hay allí y para qué está esa unidad administrativa en las empresas. Bueno, y frente a cómo hacer esa labor de difusión, digo yo para llamar a las personas, porque como lo he venido tratando, pues tenemos que hacer esa labor de alfabetización y de identificación de los usuarios internos, externos y potenciales del archivo. Y probablemente no contemos con los recursos, con el personal, pero incluyendo en las actividades de cada año por lo menos una exposición que la podemos hacer nosotros mismos, porque también es sabido que muchas veces no contamos con los recursos económicos que se requieren para hacer una gran exposición, pero algunas instituciones que conozco, por ejemplo, a la entrada del archivo, a la entrada cercano a la ventanilla única, tienen una cartelera que generalmente publican información que custodian en sus archivos. Entonces, si bien hay exposiciones muy bien logradas donde intervienen curadores, historiadores, diseñadores gráficos, pues yo pienso que igual todos estamos en capacidad de identificar los recursos de cada unidad de información y hacerla según las condiciones y las capacidades de cada uno, pero tratar de hacer difusión de esa información, algo tan sencillo como mostrar, por ejemplo, los diferentes logos que ha tenido la institución,
documentos interesantes que hayan al interior de la institución, como un acto administrativo que, por decir algo, un acto administrativo donde se creó el fondo de... ¿Sí? ¿Alguien iba a intervenir? Creería que a alguien se le abrió el micrófono más bien. Ah, bueno. Por ejemplo, donde hayan creado el fondo de vivienda hace no sé cuántos años, entonces publicar esa información en una cartelera o hacer una exposición muy pomposa, pues vuelvo y digo, dependiendo de los recursos. Capacitación, en esta capacitación se incluye entonces la alfabetización informacional, pero igual, miren, si desde el archivo se programan y se asocian con talento humano, por ejemplo, que es, talento humano es quien programa y desarrolla las capacitaciones en las instituciones, eh, por ejemplo, gestión documental o el archivo, como se denomina en cada empresa, podría trabajar conjuntamente con talento humano y de acuerdo a las celebraciones que programa la institución, participar en capacitaciones que a la vez también vayan sembrando sensibilidad de la cultura informacional en los servidores públicos o en los funcionarios de esa empresa. Por ejemplo, el Día de la Madre o del Padre, a través de mostrando información que se ha generado en la institución para los caballeros, para las damas, no sé, pues la idea es ir proporcionando pues como esa difusión de la información que se maneja al interior de la institución y también hacerlo de manera sutil, pues que muchas veces la mayoría de las personas cuando les hablamos directamente del archivo pues no muestran mucho interés. Pero si lo vamos haciendo muy sutil dentro de estas mismas celebraciones institucionales, probablemente tengamos mayores logros. La labor social, y cuando hablo de labor social me refiero, por ejemplo, a abrir las puertas del archivo administrativo, es decir, a permitir que ingresen allí estudiantes, a permitir que entren allí docentes, que pueda servir de orientación para los futuros archivistas, que muchas veces no se encuentra donde ellos puedan realizar una actividad académica. Y la labor social también es, por ejemplo, esta actividad que estamos realizando hoy, una empresa que quiere hacer difusión del conocimiento, las publicaciones. Miren, si algo nos falta a nosotros los archivistas es bibliografía, y hay tantas personas que tienen tanto conocimiento, entonces qué tan bueno pensar en que vayan escribiendo. También las publicaciones es realizar algún tipo de cartilla con información de los archivos, acceder a recursos nacionales e internacionales. Muchas veces también los archivistas se quedan en la queja porque falta dinero o recursos para tantas cosas que desean hacer, pero cuando se habla de realizar todos los procesos y procedimientos que se requieren para acceder a estos recursos nacionales e internacionales, pues tampoco se animan. Entonces, En es ese una... punto, En ese punto, Margarita, les acabo de colocar también nuevamente en el chat de la reunión otro enlace a una publicación del Archivo General de Colombia relacionado con la política pública de archivos. Ustedes saben muy bien que cuando esto está elevado a una política pública hay una responsabilidad sobre el tema económico, sobre el tema de recursos que digamos queda sobre la cabeza de los entes territoriales, y eso es casi digamos una obligación, ¿cierto? Así como hay política pública para salud o para participación ciudadana, etcétera, también la hay para archivos. Y es un documento muy interesante que está publicado ahí se los puse en el enlace del chat de la reunión para que lo descarguen también y se peguen una leidita sobre el tema.
Y obviamente pues lo que estás diciendo tú con este tema de acceso a los recursos nacionales e internacionales, ahí está pues el tema de acceso a recursos nacionales, pero en el tema de recursos internacionales también hay mucho afuera, hay muchos temas de cooperación internacional que es cuestión de explorar, o sea, sí hay quien le meta la ficha al tema económico en archivos, solamente que hay que explorarlo y no quedarnos de repente como en la queja de que no hay dinero, que no hay con qué. Sí hay con qué, realmente lo que hay es que buscarlo, como todo, ¿no? Claro, y además pues yo invito a los asistentes a que se arriesguen a participar en estas convocatorias o becas como las llaman, porque la verdad también es un motivo de aprendizaje y es una experiencia muy valiosa, porque son una cantidad de requisitos, tampoco vamos a decir pues que es que yo entré y en 2 minutos diligencié para acceder a uno de esos recursos, no, son procesos, documentos que hay que diligenciar, pero no es nada imposible. Y en la medida en que yo me voy, ¿cómo se dice?, juicioso realizando esta documentación que hay que diligenciar para poder acceder a estos recursos o por lo menos para postularse, pues también se le va abriendo a uno un mundo porque entonces uno prácticamente que hizo ahí un proyecto donde, donde hay una cantidad de aristas que me van a servir posteriormente y también se, se va dando esa posibilidad, por ejemplo, las becas que ofrece cada año el Ministerio de Cultura, personalmente en en varias varias instituciones, instituciones. hay un Hay un micrófono micrófono abierto. abierto. He tratado de acceder a ellos a través de algunas instituciones y pues para mí, pues lo digo honestamente, no he ganado ninguno de esos recursos, pero es muy satisfactorio ir mirando cómo avanzan porque uno tiene la posibilidad de ir mirando cuando va pasando por los jurados y mirar en qué etapa se queda. Entonces eso también va generando como motivación y un grado de satisfacción porque tampoco pues es eliminado en la primera ronda. Entonces yo digo que acceder a estos recursos, o por lo menos postularse, creo que esa es la palabra, postularse a estos recursos nacionales e internacionales es un reto grande, pero que si no se logra, se va ganando mucho, se va ganando bagaje para participar en estas pruebas y experiencia que sirve para otras oportunidades, incluso al interior de la empresa. Entonces, este solo hecho para mí es muy valioso. Bueno, acá está la imagen que están viendo, es la fachada del Archivo Histórico de Medellín. Me parece que es una forma de difusión muy creativa y muy práctica y pocas veces paso por allí, pero generalmente encuentro gente que le llama la atención y se detiene a mirar. Entonces ahí encuentro yo un gran logro, pues que la gente que pase por allí caminando se detenga o que cruce la calle para poder mirar ampliamente toda la fachada, toda la información que está allí. Me parece que es todo un logro del Archivo Histórico de Medellín y vuelvo y digo, me parece una manera muy creativa de hacer difusión de la información y de darse a conocer, porque cuando no estaba la fachada así, y si bien está el nombre muy bonito, pero en la parte superior, entonces si uno no se detenía a mirar y no sabía qué era el archivo histórico, pues seguía pasando, subiendo o bajando por esta calle, pero no sabía que allí estaba el archivo histórico de Medellín. Cuando pusieron esto, pues yo creo que para todo el que pase por allí se detiene a ver qué es esto, quién está aquí, qué es esta casa, qué son estos planos, qué es toda esta información. Entonces, me parece que es una muy buena estrategia de difusión de la información. Bueno, acá también lo invito a los participantes para que visiten
colección del archivo personal de Gabriel García Márquez, que se encuentra en la Universidad de Texas en Austin y que fue organizada por el Instituto Harry Ransom Center y que en este momento se encuentra a disposición de cualquier ciudadano. Está en la página web, está organizada técnicamente. Allí encontramos desde fotografías, recortes de periódico, los borradores de sus obras. Encontramos el audio del discurso que él dio cuando fue a recibir el Premio Nobel de Literatura en el año 82. Me parece bellísimo cómo está la información dispuesta allí. Entonces también los invito, porque cuando uno visita estos lugares, estas páginas web, esta información que otras personas han logrado hacer difusión, pues pienso que también son elementos que nos pueden orientar, dar ideas para que nosotros, con los recursos que cada quien disponga, pueda hacer algo similar o, vuelvo y digo, tener una idea de cómo presentar la información. ¿Me recuerdas, Margarita, en dónde se puede encontrar la información? ¿Nos recuerdas a todos, por favor? La información de nuestro premio de literatura Gabriel García Márquez se encuentra en la Universidad de Texas, Austin, en la página web del Instituto Harry Ransom Center. Lo pueden consultar simplemente buscando archivo personal de Gabriel García Márquez y lo lleva directo a la página. Y hay mucho que mirar allí. Acabo de ponerles ahí en el chat de la reunión un enlace a esa página, la de la Universidad de Austin, al centro Harry Ransom, para que también se peguen la revisadita de lo que nos sugiere Margarita hoy. Muy interesante eso. Muchas gracias, Carlos. Bueno, preparando esta charla, me encontré con esta exposición. Es una exposición itinerante. La encuentran de manera virtual en la página web de la Biblioteca Pública Piloto, pero la exposición itinerante nació en diciembre del 2018, se inauguró pues esta exposición y se denomina Una historia del derecho y al revés. Es la vida y obra de la abogada Aide Edman Calderón. Esta fue una mujer líder, fue una de las 3 primeras mujeres egresadas en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Se graduó en el año 1947 y pues en esa época tampoco la mujer era que trabajara mucho pues con los cargos que ocupaban los hombres, por ejemplo, ejercer el derecho. Fue una de las primeras mujeres que fue juez en Medellín. Entonces, esta exposición nació en formato itinerante, en estas vallas que ustedes visualizan acá, y hoy día está en formato virtual. La encontré en la página web de la Biblioteca Pública Piloto. Me pareció muy interesante, muy bien logrado todo, pues porque igual se ven acá las imágenes en estos paneles muy bien, pero la información que hay en la web de manera virtual también es supremamente agradable, fácil de consultar, muy dinámica y allí está pues como la información. En la página web, en el formato virtual, visualizamos documentos como son el diploma, el acta de grado, cartas con su familia. Entonces miren que son documentos de archivo que atrapan a las personas, porque la historia atrae a las personas, y si se presenta de una manera agradable, todavía más, ¿cierto? Por ejemplo, ella fue opositora a la venta del ferrocarril de Antioquia, entonces está ambientado allí con el ferrocarril. También los invito a que la visiten, es muy agradable.
hace poco asesorando una universidad en este tema de historias académicas me hacían la pregunta de por qué archivar tantos años la información académica de los estudiantes. Y la respuesta que les daba yo es que tú no sabes realmente si el que está estudiando ahí el día de mañana va a ser una personalidad como estas. Y tu deber como archivista será hacer una difusión de esas personalidades el día que eso suceda. Entonces toca tener una observación muy detallada de este tipo de contenidos pues, que generan las entidades, en este caso las universidades, porque uno no sabe a la postre, 20, 30, 50 años después, con quién se va a encontrar y pues va a tener, digamos, esa deferencia pues de poder hacer la exposición de una personalidad que haya estado pues en la entidad donde uno esté haciendo el trabajo archivístico. Claro, Carlos, pero bueno, con lo que dices, les voy a contar algo que me parece, pues me pareció muy satisfactorio en el momento que me pasó y lo cuento como una experiencia muy agradable. Tuve la oportunidad de trabajar en una universidad y allí las personas, los descendientes, iban a preguntar, es que yo sé que mi papá estudió aquí o mi abuelo incluso estudió acá y yo quiero tener una copia del documento de identidad de él, o no tengo fotos de él para ver, quiero saber si de pronto en su historia académica hay una fotografía de él o de ella. Y a mí eso me parecía como la cosa más espectacular del mundo cuando lo encontraba. O sea, pues si estamos hablando de la abuela, pues imagínense, hace muchísimos años. Pero entonces hacíamos el proceso de buscar esa información y cuando la encontrábamos y ver esa cara de satisfacción de esa persona que estaba buscando una foto y encontrábamos la foto, pues eso, pues para mí no tiene nombre. Y, y encontrar, no sé si los presentes les haya tocado, en Colombia hubo un momento en que el documento de identidad era como es hoy el pasaporte. Entonces, encontrar los archivos académicos copia de esos documentos que eran como una especie de pasaporte, un librito, eso también es muy agradable y saber que hay gente que lo consulta porque se interesó en algo de su familia, no sé, hacer la historia, reunir documentos, no sé, ir a la universidad a buscar esa información y encontrarla, eso me parece espectacular. Que uno pueda contribuir a la satisfacción de esa familia, eso me parece maravilloso. Bueno, también les quiero contar que acá en Medellín, de pronto, en Medellín, en el Museo Cementerio San Pedro, realizan una actividad cultural, pues en este momento de la pandemia no la están realizando, pero cuando Dios permita se reactive todo esto, una actividad cultural que se denomina Noches de Luna Llena. Pues yo esa actividad la he visitado varias veces, he llevado a mis estudiantes y me encanta porque allá a través de los mausoleos, de las diferentes esculturas que hay en el cementerio y de las mismas lápidas, le cuentan a uno la historia de Medellín y de personajes excepcionales. Entonces, me parece que también es un programa muy bonito que lo que hace es hacer difusión de la información. Quienes tengan próximamente la oportunidad de realizar esa actividad cultural, pues los invito. Invito también a las personas que visiten la página web del Museo Cementerio, porque allí también hay descripción de algunas obras de arte que hay allí, en los mausoleos, en las lápidas. Entonces, vuelvo y digo, es una manera de hacer difusión de esa información, hacer que esa información que ya está ya estática, que pues si no es a ese evento, pues uno no iría a mirar esas tumbas y a reconocer y aprender esa información tan valiosa,
Entonces es también de elogiar, me parece a mí. Y el otro caso exitoso que les quiero compartir es el del archivista Edín Gutiérrez. Edín Gutiérrez, él tiene un blog que se denomina No son solo papeles, y todos los viernes él hace una publicación. En esa publicación recomienda un texto, pone un video, todo de gestión documental, y me parece también que es una forma de hacer difusión, de mantener a los archivistas actualizados y, y de actualizarse él de manera permanente. Me parece una labor muy bonita, pues allí está ejemplarizado lo que hablaba ahorita de realizar algo social. Él realiza esta actividad de manera gratuita. Quien se quiera inscribir recibe esa información que él todos los viernes entrega. Y vuelvo y digo, lo que está haciendo es haciendo difusión de los procesos archivísticos y de información archivística. Bueno, acá ya les traigo la bibliografía de esta información y agradezco mucho la participación, pues la invitación a este evento. Escucho si hay preguntas o si alguien quiere aportar alguna experiencia también desde la difusión de los archivos. De verdad, Margarita, muchas gracias. Muy interesante me parece, porque creo que esto conecta muy bien con el ejercicio principal de la archivística, que es la difusión de la información, que va más allá, como lo decía yo hace un rato, de esas actividades del día a día operativas, de estar en una ventanilla única o de estar en un archivo organizando carpetas, y que tiene, digamos, un trabajo además social, en favorecimiento pues de la transparencia y de darle información al ciudadano sobre lo que hacemos cada una de las entidades. No veo pues inquietudes dentro del chat. No sé si de pronto alguien quiera hacer alguna acotación de manera verbal en el conversatorio. Sí, qué bueno que alguien se animara a contar alguna experiencia o, ¿por qué no, hacer alguna pregunta, sugerencia? Están muy silenciosos hoy nuestros asistentes. Bueno, entonces sobre esta base, pues darte las gracias, Margarita, una vez más, y a todos pues decirles que están invitados para nuestro próximo café. Les estaremos haciendo llegar, obviamente, como les dije al comienzo, esta grabación